Nueva Biblioteca del Niño Mexicano. Las huelgas de Cananea y Río Blanco, por Toño Malpica. Es cierto que la Revolución Mexicana fue en gran medida detonada por un ánimo político. Esto es, que algunos idealistas como Francisco I. Madero vieron la oportunidad de cambiar al país con el pretexto de que, después de casi 30 años en la silla presidencial, ya era hora de convencer a Porfirio Díaz de que se buscara otra chamba. Y la verdad, no era mala idea, puesto que el país estaba sumido en una crisis social espantosa, precisamente a causa del general Díaz. Pero lo cierto es que no bastaba hacer un pacto para que él se fuera y todo cambiara, y la prueba está en que Porfirio Díaz dejó el país en mayo de 1911 y los cañones siguieron tronando muchos años después. La razón es muy sencilla. La Revolución Mexicana en realidad no estalló porque don Porfirio ya hubiera aburrido a sus seguidores, sino porque el país era un semillero de injusticias. Y como siempre ocurre en estos casos, las víctimas de todas esas injusticias eran los más pobres, los que no podían reclamar, los más desprotegidos. En pocas palabras, los campesinos y los obreros. Porfirio Díaz basó su gobierno en el positivismo, una ideología que le permitía creer que en México, para lograr el bienestar de todos, era necesario hacer una distinción de clases, donde correspondía a unos cuantos mandar y a otros muchos obedecer. Parecía una ideología muy linda y fascinante, sí, siempre y cuando te tocara estar del lado de los que mandan. Si no, entonces no podías esperar más que penurias. Sin exagerar, la vida de los campesinos y los obreros en el México de finales del siglo XIX era terrible. A los primeros los explotaba a más no poder el hacendado, a los segundos el empresario. Y en algunos casos, las condiciones en que tenían que trabajar eran casi idénticas a las del esclavo, porque si desobedecían a sus respectivos patrones, bien podían ser deportados o encarcelados como si fueran delincuentes. No es de extrañar que los oprimidos literalmente estallaran en una revuelta, dígase pues, revolución, porque era imposible seguir aguantando tal situación. Específicamente en lo relativo a los obreros mexicanos, estos tenían que aguantar jornadas de más de 12 horas y trabajar todos los días de la semana bajo reglamentos que parecían sacados de las más espeluznantes novelas de terror. Como ejemplo, escucha la siguiente cláusula del reglamento de una textilera de aquel entonces. Por el hecho de presentarse en sus labores, los obreros aceptan las condiciones de trabajo y los horarios que los administradores de las fábricas hayan tenido a bien ordenar para cada turno y para cada semana de labor. Que traducido al español de nuestros días significa algo así como: tú te presentas a trabajar y te aguantas a lo que tu jefe te pida sin importar cuán horrible o inmoral te parezca su petición. Con una ley de tal naturaleza, era perfectamente legal que un obrero tuviera que trabajar sin parar hasta las 3 de la madrugada si al patrón se le antojaba, o sin ir al baño, o sin comer. Perfectamente legal en todos los casos. Y si consideramos que en Chicago ya habían muerto varios trabajadores en 1886 defendiendo una jornada laboral digna, en México tenía que empezar a prenderse una llama ante tales iniquidades. Fue el 1 de junio de 1906, cuando en Sonora, miles de mineros de la empresa estadounidense Cananea Consolidated Copper Company se fueron a la huelga. Así dicho, parece no tener chiste, pues hoy en día cada rato vemos en las noticias que la empresa fulana o la universidad mengana están en huelga. Pero en el régimen de Díaz no existía el derecho de huelga para los trabajadores, así que esto era ya en gran medida un acto revolucionario, con la notable diferencia de que los obreros no eran gente armada. Al llamar a huelga, estaban manifestando de manera pacífica su descontento ante las condiciones en que trabajaban. No solo ellos como mineros, sino prácticamente todos los obreros del país. Pero, desarmados o no, era un acto fuera de la ley a los ojos de las autoridades, tanto las políticas como las empresariales, y había que hacer algo al respecto.
Como ocurre con todas las huelgas, esta comenzó con la entrega de una lista de peticiones, entre las que se encontraban la jornada de 8 horas, un salario mínimo de 5 pesos y derecho de ascenso, que el gerente de la compañía, William Green, desde luego rechazó. A esto siguió una marcha pacífica en que los mineros quisieron instar a otras secciones de la compañía a que se unieran a la huelga. Al llegar a la maderería, 2 estadounidenses, los hermanos Metcalf, recibieron a los manifestantes con una manguera que los empapó de agua en una clara provocación. Los mineros se defendieron con piedras y en respuesta, los Metcalf echaron mano de sus rifles. Varios mineros muertos fue el saldo de tan desigual batalla de piedras contra balas. Green, naturalmente, terminó pidiendo auxilio a las autoridades locales. Al día siguiente, el gobernador del estado, Rafael Izábal, llegó a Cananea acompañado de una tropa formada por soldados gringos para aplacar a los revoltosos. Comenzó así una brutal cacería que puso fin a la huelga de la manera más sangrienta que se pueda imaginar. Los que no murieron fueron conminados a volver a sus labores, y en poco tiempo todo volvió a la normalidad, la terrible e injusta normalidad de siempre. Manuel M. Diegues, José María Ibarra y Esteban Vaca Calderón son los nombres de los valientes que lideraron la huelga de Cananea y que terminaron presos en San Juan de Ulúa. Con todo, la maquinaria ya estaba andando, y los obreros del país se sintieron inspirados por los mineros de Cananea. En todo México empezaron a proliferar los círculos de obreros libres, organizaciones con toda la intención de convertirse en sindicatos. Era un primer paso para lograr el cambio, y la revolución, la de 1910, comenzaba ya a gestarse.